¿Sabes esa amiga perfecta que aparece justo cuando más la necesitas? Esa que te abraza, te da consejos y te dice que te ayudará a salvar tu matrimonio. Pues sí, la mía hizo todo eso. Solo que olvidó mencionar un pequeño detalle. Estaba durmiendo con mi marido. Abrí las puertas de mi casa para ella. Confié mis secretos, mis inseguridades. Mientras tanto, ella sonreía y abría las piernas para mi esposo. ¿Y sabes qué es lo más irónico? El destino tiene un sentido del humor peculiar, porque después de que destruyeron mi vida y se quedaron juntos, bueno, digamos que el karma no es solo una palabra bonita. Mi historia comenzó como un cliché de telenovela barata. La protagonista miserable, sin madre, sin futuro y con un padrastro que parecía un villano de película de terror. Mi madre desapareció antes de que pudiera pronunciar la palabra mamá. Un día salió diciendo que iba a comprar pan y nunca volvió. Yo tenía 6 años. Nunca entendí bien por qué se fue, pero con el tiempo aprendí que algunas personas están hechas para escapar. Mi padrastro, él sí se quedó. No me golpeaba siempre, solo cuando estaba de mal humor, es decir, casi todos los días. Pasé de mano en la familia como un trapo viejo que nadie quería. «Ay, pobrecita, déjamela, yo la cuido», decían mis tías. Pero lo que cuidaban realmente era de mantener mi boca cerrada y mis manos ocupadas lavando platos. A los 14 años, me cansé de ser una molestia en la vida de gente que solo me veía como una obligación. Así que me fui. Irónico, ¿no? Igual que mi madre, solo que, a diferencia de ella, yo no tenía a dónde ir. Las calles de Ciudad de México me recibieron como una madre fría e indiferente. El metro era mi refugio, los bancos, mi cama. Aprendí a ser invisible. No es difícil cuando a nadie le importas. Por las noches, miraba las estrellas entre los edificios sucios y repetía la misma frase como un mantra. Dios, por favor, sácame de aquí. No sé por qué seguía hablándole. Quizá era el último hilo de esperanza que me quedaba. ¿Qué más podía hacer una niña harapienta y hambrienta? Una vez, una mujer dejó caer una empanada de pollo al suelo. Me lancé antes de que llegaran las palomas. Ella me miró con desprecio y murmuró algo que no entendí. Quizás dijo pobrecita, pero sonó más como inmunda. En ese momento comprendí que el mundo no iba a ayudarme. Mi cuerpo era delgado, casi transparente, pero mi alma era pesada, cargada de vergüenza y rabia. Rabia hacia mí, hacia mi madre, hacia mi padrastro y sobre todo hacia Dios, que parecía sordo a mis plegarias. Esa era yo, una niña perdida en el caos de una ciudad que devora vida sin siquiera masticar. No era vida, era supervivencia. Miguel apareció en mi vida como un rayo de sol en un día de tormenta. Estaba recostada en la pared sucia de una estación de metro, comiendo un pan viejo que había sacado de la basura de una panadería. Fue entonces cuando él me notó. No sé bien qué llamó su atención. ¿Mi cabello enredado? ¿Mis ojos que ya no sabían si llorar o secarse para siempre? O tal vez solo sintió lástima. Se sentó a mi lado, algo que nadie hacía, y me ofreció un pedazo de lo que parecía ser una empanada de carne. Lo comí sin pensarlo 2 veces, pero no dije nada. Hablar con extraños todavía me daba miedo. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó él, rompiendo el silencio. «Valeria, pero nadie me llama así», respondí con la voz ronca. «Pues yo sí te llamaré así», dijo con una sonrisa que parecía sincera. Miguel era mecánico, trabajaba duro, tenía las manos marcadas por el aceite y la vida marcada por dolores que nunca compartía. Era 8 años mayor que yo, pero en esos días la edad no parecía importar. Me llevó al pequeño cuarto donde vivía, en la parte trasera de un taller en Ecatepec. Era pequeño, apretado, pero para mí parecía una mansión. Dormí en una cama de verdad esa noche. Cuando desperté, sentí el aroma del café. Era la primera vez, en años, que me sentía segura.
No pasó mucho tiempo antes de que Miguel se convirtiera en más que mi salvador. Fue mi primer amor, ese que parecía llenar el vacío inmenso que tenía dentro de mí. Nos casamos poco después. Él me dio 2 hijos, Diego y Sofía. Con ellos, llegó una promesa de felicidad que jamás pensé merecer. Pero la vida no es un cuento de hadas, ¿verdad? Y el felices para siempre tiene fecha de caducidad. Después de 10 años juntos, Miguel llegó un día y simplemente dijo: «Ya no quiero, solo eso», como si fuera tan fácil acabar con todo. Se fue, llevándose lo poco que habíamos construido juntos y dejándome con 2 niños pequeños y la responsabilidad de reconstruir mi vida sola. Dolió, pero ¿sabes qué fue lo peor? Sentir que, una vez más, no era suficiente. Tras años viviendo entre pañales, tareas escolares y noches interminables dividiendo lo poco que tenía entre mis hijos, apareció Enrique. Surgió de la nada, en un día cualquiera, como enviado por alguna especie de ironía del destino. Era una mañana lluviosa en el metro, el tipo de día en que hasta respirar parecía un desafío. Estábamos apretujados en el vagón lleno, y yo sostenía mi bolso con fuerza, más por costumbre que por necesidad. De repente él dijo: «¿Sabías que el metro es más eficiente que los taxis en días de lluvia?». Lo miré con el cansancio estampado en la cara, pensando si era solo otro de esos pesados que intentan iniciar una conversación. Pero había algo en la forma en que sonreía, en cómo sus ojos parecían ver más allá de la mujer agotada con una blusa gastada. Parecía genuino. Enrique era ingeniero y daba clases en la universidad. Educado, encantador y con una manera de hacerme sentir que el mundo era menos pesado cuando estaba cerca. Comenzamos a hablar casi todos los días en el metro, y lo que empezó como encuentros casuales se convirtió en algo más. No voy a mentir. Al principio resistí. ¿Qué podía querer un hombre como él, exitoso, con alguien como yo? Pero Enrique insistía, con una paciencia que parecía casi imposible. «Te mereces más que esta rutina, Valeria», dijo una noche, mientras tomábamos café en una pequeña cafetería cerca de la estación. «Déjame ayudarte», y de alguna manera quise creerle. Me invitó a salir de Ecatepec y me ofreció una nueva vida en Polanco, una de las zonas más ricas de Ciudad de México. Una parte de mí quería decir que no, que era una locura confiar en alguien que apenas conocía. Pero la otra parte, esa que estaba cansada de luchar sola, decidió arriesgarse, y lo hice. Dejé mi trabajo, confié en las promesas de Enrique y me mudé a su apartamento. Era como un sueño, uno de esos que nunca me había atrevido a soñar, pero mis hijos no parecían compartir mi entusiasmo. «Mamá, él no es lo que parece», Diego me dijo, con un tono serio que me incomodó. Debí haberle escuchado, pero no lo hice, porque, por primera vez en mucho tiempo, quería creer que algo finalmente había salido bien en mi vida. Cuando me mudé a Polanco, la soledad fue el primer fantasma que me acechó. Enrique trabajaba todo el día. Mis hijos evitaban el apartamento como quien huye de un incendio. Y yo era una extraña en una vida que parecía no pertenecerme. Fue una tarde cualquiera, en un salón de belleza demasiado caro para mi bolsillo, cuando conocí a Sofía. Era de ese tipo de mujeres que parecen haber nacido para brillar. Uñas impecables, cabello siempre perfecto y una sonrisa que parecía sincera. «¿Es tu primera vez aquí, verdad?», preguntó, mientras elegía un color de esmalte. «Sí, ¿se nota?», respondí, apenada. «Solo porque nunca te había visto antes. Polanco es así, todos nos conocemos». Así fue como Sofía entró en mi vida, y confieso que la idea de tener una amiga en ese barrio donde yo era invisible me pareció un regalo. Estaba casada con Fernando, un abogado encantador y de buen humor, y pronto sugirió que hiciéramos algo en pareja. «A Enrique le encantará tener compañía, ¿no crees?», comentó Sofía mientras nos secábamos las uñas. Y así comenzamos. Cenas en casa, salidas a los restaurantes más sofisticados y, claro, fiestas organizadas por Sofía, que parecía conocer a la mitad de Ciudad de México.
Yo veía en ella lo que quería ser: segura, sociable, capaz de cautivar a cualquiera. Siempre decía que yo tenía un brillo natural, pero que debía cuidarme más. Valeria, mereces estar a la altura de Enrique. Es un hombre admirable, y tú también puedes ser una mujer a la altura de todo esto. Esas palabras resonaron en mí por días. Enrique parecía emocionado con la amistad, y Fernando era la personificación del amigo ideal, divertido, educado y siempre dispuesto a pagar la cuenta. Me sentía parte de un círculo que nunca imaginé frecuentar. Era casi mágico. Hasta que comencé a notar que Sofía siempre estaba presente, tal vez demasiado presente. Sabía cosas que solo un amigo muy cercano debería saber. Detalles sobre Enrique, como su marca de perfume favorita o qué tipo de libros leía para relajarse. Pero nunca lo cuestioné. Al fin y al cabo, ¿no era eso lo que hacían las amigas? ¿Acercarse para ayudar? Ahora veo que fue ingenuidad mía. Pero en aquel entonces, Sofía parecía más que una amiga. Parecía una hermana, alguien que había elegido para compartir mi mundo. Poco sabía yo que, mientras abría las puertas de mi casa y mi corazón, ella ya planeaba entrar por la ventana. Con el tiempo, las visitas de Sofía y Fernando se volvieron más frecuentes de lo que mi sentido común habría permitido. Si Enrique y yo planeábamos ir al cine, Sofía sugería que ellos nos acompañaran. ¿Una cena romántica en casa? Ahí estaba ella, con una botella de vino y un postre hecho especialmente para nosotros. Al principio, no veía problema en ello. Incluso me parecía bueno que Enrique tuviera amigos, pero pronto me di cuenta de que Sofía sabía más sobre mi vida que yo misma. A Enrique le encanta el vino chileno los viernes, ¿verdad?, dijo una noche, mientras cenábamos. Casi me atraganté con la sopa. Nunca le había mencionado eso, y Enrique no era del tipo que compartía sus hábitos con cualquiera. Pero ahí estaba ella, sabiendo incluso lo que yo desconocía. ¿Cómo sabes eso?, pregunté, tratando de disimular mi incomodidad. Ah, lo comentó en la última cena. Son tan lindos juntos. Respondió con una sonrisa que debería haberme tranquilizado, pero que para mí parecía cargada de intenciones ocultas. El problema no era solo el vino. Sofía sabía del sueño de Enrique de ser padre, algo que él nunca había discutido conmigo con tanta claridad. Sabía sobre los libros que leía por las noches, los detalles de su trabajo, incluso cómo le gustaba organizar el armario. Mientras tanto, yo me sentía como una invitada en la vida que, en teoría, era mía. Lo que más me molestaba, sin embargo, era el entusiasmo de Enrique cada vez que Sofía aparecía. Parecía diferente. No necesariamente más feliz, pero sí más relajado, más él mismo. ¿Y yo? Bueno, yo era la mujer que pasaba el día en casa intentando ser suficiente para un hombre que parecía ya tener todo lo que quería. Comencé a observar más. Enrique y Sofía reían juntos de chistes que yo no entendía. Cuando hablaba de mi día, parecía que nadie escuchaba. Era como si mi historia fuera un fondo de ruido, algo que solo llenaba el silencio mientras ellos intercambiaban miradas que prefería ignorar. Una noche, después de otra cena en la que me sentí invisible, intenté hablar con Enrique. ¿No crees que Sofía y Fernando están aquí demasiado?, pregunté, eligiendo mis palabras con cuidado. Claro que no, amor. Son nuestros amigos. Me besó en la frente, un gesto que debía calmarme, pero que en ese momento me hizo sentir pequeña. Debería confiar, pero algo dentro de mí ya sabía que Sofía no era solo una amiga. Era un problema esperando estallar. La idea de viajar a Monterrey surgió de forma inesperada. Me enteré, a través de un primo lejano, de que mi padre biológico seguía vivo. Era una noticia que removía heridas antiguas, de esas que crees que han cicatrizado, pero que bastan un susurro para abrirse de nuevo. Cuando le conté a Enrique, esperaba dudas o incluso indiferencia, pero me sorprendió. Tienes que ir, Valeria. Es una oportunidad única. Yo me quedo aquí, me encargo de todo. Te hará bien. Sus palabras eran tan firmes,
casi ensayadas, que me tomaron por sorpresa. Aún así, acepté. Convencí a Diego y Sofía de quedarse con mi hermana durante unas semanas, y Enrique se ofreció a llevarme al aeropuerto. O, mejor dicho, Sofía y Fernando se ofrecieron. «Vamos todos juntos. Es lo mínimo que podemos hacer», dijo Sofía con entusiasmo, mientras Enrique simplemente asentía. El ambiente en el coche era extraño. Sofía estaba demasiado animada para alguien que solo se estaba despidiendo de una amiga. Fernando hacía chistes desde el asiento delantero, intentando aligerar el momento, pero todo se sentía forzado. Cuando llegamos al aeropuerto, Sofía me abrazó con fuerza, más de lo necesario. «Ve tranquila. Enrique y yo nos encargaremos de todo aquí. ¿De acuerdo?», dijo con una sonrisa tan dulce que casi parecía una burla. El viaje a Monterrey fue un torbellino de emociones. Conocer a mi padre biológico, escuchar sus disculpas tardías, revivir los recuerdos de una infancia rota. Todo me dejó exhausta, pero agradecida de haber ido. Sin embargo, lo que debería haber sido un reencuentro significativo quedó ensombrecido por la sensación constante de que algo estaba mal en casa. Enrique no respondía a mis llamadas con la misma frecuencia de antes, y cuando lo hacía, se sentía distante. Después de 20 días, regresé a Ciudad de México. Enrique no fue a buscarme al aeropuerto. ¿Quién apareció? Sofía. Bajó del coche con una sonrisa tan amplia que parecía burlarse de mí. Enrique tuvo un contratiempo en el trabajo, pero sabía que no podías volver sola. «Aquí estoy», dijo mientras me abrazaba como si fuéramos las mejores amigas. Durante el trayecto a Polanco, hablaba sin parar sobre los últimos días, sobre lo tranquilo que había estado todo sin mí, como si quisiera recordarme que el mundo seguía girando en mi ausencia. Cuando llegué a casa, encontré a Enrique sentado en el sofá, distraído. Me dio un beso en la mejilla, frío, como quien saluda a una conocida. Fue en ese momento cuando lo supe. Algo había cambiado. Y no sabía qué, pero sabía que no era para mejor. El momento en que Enrique pidió el divorcio fue tan surrealista que casi me eché a reír. No porque fuera gracioso, sino porque parecía una escena sacada de un drama de segunda categoría. El tipo que te hace gracia hasta que vives algo parecido. Eligió la cena en casa de Sofía y Fernando como el escenario perfecto para soltar la bomba. Ahí estábamos, comiendo una entrada sofisticada que Sofía había preparado, cuando Enrique dejó el tenedor sobre la mesa y dijo: «Valeria, tenemos que hablar». Mi estómago dio un vuelco. Tal vez fue el tono serio de su voz, o tal vez fue la mirada furtiva que Sofía y Fernando intercambiaron, como si ya supieran lo que venía. Miré a Enrique, intentando descifrar lo que quería decir, pero nada podría haberme preparado para lo que siguió. Creo que sería mejor para los dos que nos separáramos. Por un momento, todo quedó en silencio. Incluso los cubiertos, que antes tintineaban en los platos, parecían haberse detenido en el tiempo. Me reí nerviosamente, pensando que era alguna broma de mal gusto. ¿Separarnos? ¿Cómo así? ¿Hablas en serio?, pregunté, con la voz temblorosa, sintiendo la sangre correr más rápido por mi cuerpo. Sofía intervino antes de que Enrique pudiera responder. «Amiga, tal vez esto sea lo mejor para ti». Su tono era dulce, casi paternalista, como si intentara consolarme, pero su sonrisa la delató. No parecía triste, ni siquiera neutral. Parecía satisfecha. Mi corazón se rompió en ese instante. No solo por la frialdad de Enrique, sino por la mirada de Sofía, que parecía decir: «Has perdido». «Enrique, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás haciendo esto aquí?» Y frente a ellos, insistí, sintiendo las lágrimas arder en mis ojos. Pensé que sería mejor hacerlo de forma tranquila, con testigos. «No quiero pelear contigo, Valeria. Solo quiero seguir adelante». ¿Seguir adelante? ¿Yo? ¿O él? ¿O ella? Sofía puso una mano en mi hombro, como si intentara ofrecer apoyo, pero me aparté de inmediato, sintiendo el asco subir por mi garganta. «Firma de una vez, amiga», dijo ella, con una voz cargada de falsedad.
será lo mejor para ti. En ese momento lo entendí. Ya no había un nosotros. No había amistad, matrimonio, nada. Solo quedaba traición. Después de aquella noche fatídica, Enrique salió de mi vida con la rapidez y precisión de un ladrón experimentado. A la mañana siguiente, me levanté temprano, aún aturdida por lo ocurrido, y me di cuenta de que ya no estaba en casa. Su lado de la cama estaba impecable, como si nunca hubiera sido usado. Fui a la sala, esperando encontrarlo, pero en su lugar encontré el vacío. No estaba allí, ni el sofá, ni la televisión, ni siquiera la vieja lámpara que siempre odiaba. El apartamento parecía un escenario desmontado, solo paredes desnudas y un silencio ensordecedor. Mi mente entró en pánico. Corrí al dormitorio. Abrí el armario. Vacío. También habían desaparecido mis cosas, al menos las que él consideraba importantes. El peso de la realidad cayó sobre mí como un golpe en el estómago. No solo me había abandonado, sino que se había llevado todo lo que tenía. Tomé el teléfono con las manos temblorosas y marqué su número. Buzón de voz. Volví a llamar. Nada. Llamé a Sofía. Y por supuesto, ella contestó con esa voz serena que ahora me causaba escalofríos. «Amiga, qué bueno que llamas. ¿Está todo bien?», preguntó con una falsa preocupación que me hizo querer vomitar. «Sofía, Enrique desapareció. Se llevó todo del apartamento. ¿Sabes dónde está?». Mi voz era una mezcla de desesperación e incredulidad. «Ay, querida, ¿no te contó?». Seguro está resolviendo las cosas con su abogada. Su tono era tan casual, tan ensayado, que casi grité. «¿Abogada? ¿Qué abogada, Sofía? ¿Qué estás ocultando?». Rió, pero era una risa ligera, como quien encuentra gracia en un chiste absurdo. «No te pongas así, amiga. Solo quiere resolver todo de la mejor manera posible. Ya sabes, sin conflictos». ¿Sin conflictos? ¿Cómo alguien resuelve sin conflictos vaciando un apartamento y desapareciendo sin previo aviso? Colgué el teléfono sin escuchar una palabra más. En el fondo, sabía que ella estaba detrás de todo, solo que no quería aceptarlo. Al día siguiente, estaba en casa, intentando poner mi vida en orden tras todas las bombas recientes, cuando el teléfono sonó. El nombre en la pantalla me sorprendió. Mariana, la vecina que siempre parecía saber más de mi vida que yo misma. Nunca llamaba, y su tono al atender fue inmediatamente incómodo. «Valeria, ¿puedo hablar contigo?». Comenzó cautelosa, como quien camina sobre terreno minado. «Claro, Mariana. ¿Qué pasa?». Hubo una pausa demasiado larga, y estuve a punto de preguntar si seguía en la línea cuando finalmente continuó. «Perdona que te moleste, pero he visto a tu marido con Sofía varias veces mientras tú estabas fuera. No quería meterme, pero ¿se están divorciando?». En ese instante, el suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Mi mente quedó en blanco, mientras sus palabras se repetían como un eco cruel. Enrique, Sofía, juntos, mientras yo estaba fuera. «¿Cómo dices, Mariana?». Logré balbucear, mi voz quebrada bajo el peso de la indignación y el shock. «Lo siento mucho, Valeria, pero pensé que debías saberlo». Entraban y salían del edificio juntos. A veces hasta se reían. Yo realmente pensé que tú lo sabías. Quería decir algo, pero nada salió. Mis ojos estaban fijos en la pared blanca frente a mí, mientras mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Colgué el teléfono sin despedirme, mis manos temblando mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Los pedazos empezaron a encajar. Las largas ausencias de Enrique, las miradas cómplices entre él y Sofía, su sonrisa, demasiado dulce, siempre presente, siempre cercana. Abrí las puertas de mi casa a una serpiente, que se deslizó y me envenenó mientras intentaba construir algo para mi familia. Todas las señales estaban ahí, pero me negué a verlas. No era solo mi matrimonio lo que él había robado. Era la confianza, la amistad, la vida que creía que teníamos juntos. ¿Y qué quedó para mí?
un suelo vacío, lágrimas interminables y un dolor que no cabía en el pecho. La humillación comenzó de forma sutil, como un veneno que no notas hasta que es demasiado tarde. Sofía, siempre sonriente, siempre preocupada por mí, empezó a tejer su red de mentiras antes de que siquiera entendiera lo que estaba pasando. Mientras yo intentaba recoger los pedazos de lo que quedaba de mi matrimonio, ella ya estaba difundiendo su versión de la historia a quien quisiera escuchar. Pobre Enrique, viviendo con una mujer tan inestable. Eso era lo que decía. Y lo peor, la gente le creía. Cuando la depresión me golpeó con fuerza, no fue una sorpresa para nadie. Después de todo, la mujer loca estaba sucumbiendo, exactamente como Sofía había profetizado. No tenía fuerzas para luchar contra aquello. El dolor era aplastante, el silencio del apartamento vacío era ensordecedor, y el rostro de Enrique, tan distante y frío en mis recuerdos, era una tortura constante. En medio de todo eso, Sofía continuaba desempeñando su papel de amiga solidaria. Llamaba todos los días, preguntaba cómo estaba, ofrecía su ayuda. «Necesitas apoyo, Valeria. Enrique está preocupado por ti, ¿sabes? Solo quiere lo mejor para ti». La ironía de esas palabras me hacía atragantarme. Ella, la mujer que destruyó mi vida, hablaba de mi bienestar mientras tramaba en mi contra. En un momento de debilidad, acepté su ayuda. Era más fácil que enfrentar la soledad, más fácil que admitir que estaba completamente sola. Fue entonces cuando empezó a controlarme. Llamaba para saber dónde estaba, con quién me veía, qué planeaba hacer. Parecía una amiga preocupada, pero en realidad era una espía. Todo lo que le decía se lo contaba a Enrique. Mi exmarido, que ahora era solo un extraño con quien compartía el pasado, sabía todos mis pasos. A ojos de todos, Sofía era una santa, una mujer que me ayudaba a pesar de todo. ¿Y yo? Yo era la exesposa problemática, incapaz de superar el divorcio. La narrativa de Sofía era perfecta, y yo, trágicamente, encajaba en el papel que había escrito para mí. Pero la ira comenzó a crecer dentro de mí. Muy en el fondo, algo me decía que, incluso entre los escombros de la humillación, todavía podía levantarme. La verdad salió a la luz de una manera tan inesperada que, incluso ahora, revivo ese momento como si estuviera atrapada en una pesadilla interminable. Todo comenzó cuando Mariana, la vecina entrometida del edificio, me llamó de nuevo. Ya era tarde, me estaba arreglando para salir e intentar mantener algo de normalidad en mi vida, cuando sonó el teléfono. «Valeria, necesito contarte algo», dijo, con ese tono vacilante que siempre me hacía querer colgar de inmediato. Respiré hondo, tratando de reunir paciencia. Mariana nunca era directa. Siempre rondaba el tema como quien baila al borde de un precipicio. «¿Qué pasa ahora, Mariana?», pregunté, ya con la voz cansada. «Es sobre Enrique y Sofía. Creo que necesitas ver algo». Su tono era enigmático, pero cargado de algo que parecía lástima. Antes de que pudiera preguntar más, continuó. «De hecho, tomé una foto. No es mi asunto, pero pensé que deberías saber lo que está pasando». Cerré los ojos, anticipando que nada bueno saldría de eso. Mariana era conocida por observar a la vecindad con una atención exagerada, casi enfermiza. Cuando dijo que había tomado una foto, estuve entre el deseo de rechazarla y la curiosidad que quemaba como una herida abierta. «Mándala de una vez, Mariana». Cuando llegó el mensaje, vi la imagen y mi respiración se detuvo. Era una foto tomada desde su ventana, de arriba hacia abajo. Sofía estaba de pie junto a Enrique, en el patio del edificio. Llevaba una blusa ajustada que revelaba una pequeña barriguita. Pero no era solo eso. Enrique estaba inclinado, acariciando la barriga de Sofía con un gesto que conocía bien. Un gesto que solía hacer cuando soñábamos con tener hijos. El celular se resbaló de mis manos. Me quedé ahí, paralizada, tratando de procesar lo que acababa de ver.
Mientras yo todavía creía en las promesas de un futuro a su lado, mientras tomaba vitaminas con la esperanza de quedar embarazada, Enrique ya estaba ahí, cuidando de otro futuro, con otra mujer. Mariana seguía en la línea, esperando alguna respuesta, pero no pude decir nada. Simplemente colgué. El peso de la humillación, de la traición, parecía mayor de lo que podía soportar. Después de ver esa foto, algo dentro de mí se rompió por completo. No era solo la traición, sino la forma en que todo parecía haberse hecho a mis espaldas, como si yo fuera la última pieza descartable de un juego que ya estaba decidido. Pasé toda la noche sentada en el sofá, mirando la imagen en mi celular, mientras mi mente giraba entre ira, dolor y una sensación abrumadora de vacío. Pero la mañana siguiente trajo algo inesperado. Una llamada telefónica. Era la hermana de Enrique. Nunca se había entrometido en nuestro matrimonio. Siempre había sido neutral, pero su voz al teléfono estaba cargada de algo que parecía arrepentimiento. «Valeria, no sé por dónde empezar», dijo vacilante. «Entonces no empieces. No hay nada más que decir», respondí con frialdad, pero sin fuerza. Solo quería que supieras que nadie en la familia sabía lo que estaba pasando. Enrique nos dijo cosas horribles sobre ti, que estabas inestable, que Sofía solo te ayudaba porque sentía pena. Sentí un nudo en la garganta. Mientras yo me destrozaba intentando entender lo que había pasado, Enrique no solo me traicionaba, sino que pintaba un cuadro en el que yo era la villana. ¿Quieres decir que le creyeron? ¿Que ni por un momento se preocuparon en saber mi lado de la historia?, pregunté, con la voz oscilando entre incredulidad y rabia. Ella suspiró. Sofía es muy convincente. Parecía tan perfecta. Enrique decía que estaba cansado, que tú no querías ayudarlo, que solo te quejabas. Ahora sé que todo era una farsa. Su confesión trajo un alivio amargo. Era bueno saber que, al menos, la máscara de Enrique y Sofía estaba empezando a caer, pero eso no disminuía el daño que ya habían causado. Los rumores comenzaron a extenderse. Amigos y conocidos venían a buscarme, algunos sorprendidos, otros disculpándose por haber creído en las mentiras. Incluso familiares de Enrique se mostraron sorprendidos al descubrir el nivel de manipulación que Sofía había orquestado. Debería sentirme vengada, pero la verdad es que nada parecía suficiente para curar la humillación pública que viví. Enrique y Sofía me robaron el matrimonio, la confianza y hasta la dignidad. Lo que quedaba ahora era una promesa silenciosa. No me dejaría destruir por ellos. Recomenzar desde cero con 2 hijos no es solo un desafío, es una guerra. Cuando Enrique decidió que ya había exprimido todo de mí, se aseguró de arrancar incluso el techo sobre nuestras cabezas. El apartamento, como descubrí demasiado tarde, estaba a su nombre. Un detalle que, en mi ingenuo sueño de amor y compañerismo, nunca me preocupé por cuestionar. «No hay nada que podamos hacer, señora. La propiedad es de él», dijo el abogado, con una frialdad que parecía estar anunciando el clima. Y así, de un día para otro, me encontré con Diego y Sofía sin hogar, sin dinero y con un dolor que quemaba por dentro. Fuimos acogidos, temporalmente, en la casa de una amiga de la infancia, Clara. Era generosa y trató de hacer todo lo posible para que nos sintiéramos cómodos, pero compartir un pequeño apartamento con ella y sus 2 hijos no era sostenible. Diego, mi hijo mayor, con solo 12 años, parecía esforzarse por ser fuerte por mí. Me decía: «Mamá, vamos a superar esto, somos un equipo». Esas palabras, saliendo de un niño, eran a la vez un consuelo y un golpe en el corazón. ¿Qué clase de madre era yo, que necesitaba la fuerza de mi propio hijo? Por otro lado, Sofía, con sus 8 años, preguntaba constantemente: «¿Cuándo volveremos a casa, mamá?». Y yo, sin respuesta, solo la abrazaba, esperando que mi silencio fuera menos cruel que la verdad. Fue en ese escenario que tomé la decisión de vender mi anillo de bodas.
Era el único objeto de valor que aún tenía, el último vestigio de un amor que ahora parecía una broma de mal gusto. El dinero no era mucho, pero alcanzó para pagar unos días en una pequeña habitación alquilada y poner comida en la mesa. Empecé a trabajar como limpiadora durante el día y por las noches como cajera en una cafetería. Las horas eran interminables, el cansancio enorme, pero mis hijos dependían de mí. Cada sonrisa de ellos era un recordatorio de que no podía rendirme. Perderlo todo me enseñó una lección dolorosa. No podía contar con nadie más que conmigo misma. Enrique había intentado destruirme, pero con cada pequeña victoria me daba cuenta de que me había subestimado. El dolor es una maestra cruel, pero efectiva. Aprendí eso en el peor momento de mi vida. Trabajando 2 jornadas y siendo madre al mismo tiempo, mi rutina era agotadora. Durante el día, limpiaba oficinas y baños con una prisa casi desesperada, porque por la noche tenía que correr a la cafetería donde servía hamburguesas y papas fritas hasta tarde. Cuando llegaba a la pequeña habitación alquilada, Diego y Sofía ya estaban dormidos, agotados de la escuela y las tareas que hacían solos mientras yo luchaba por garantizar lo básico. Al principio, todo parecía imposible. Cada paso era más pesado que el anterior, y cada pequeño problema se convertía en una prueba de resistencia. Un día, Diego perdió su mochila en la escuela. Cuando me lo contó, con los ojos llenos de lágrimas, sentí un nudo en la garganta. «Mamá, lo siento. Sé que no puedes comprar otra ahora». Quise llorar, pero no lo hice. Solo lo abracé con fuerza y le susurré: «No te preocupes, hijo. Lo resolveremos juntos». Tomé una mochila vieja que había quedado de un bazar comunitario e hice lo posible por dejarla presentable. No era ideal, pero era suficiente. Y esa era la constante: hacer suficiente con el casi nada que teníamos. Con el tiempo, me di cuenta de que no solo dolía la falta de dinero, dolía la falta de confianza en mí misma. Enrique se había llevado todo, no solo lo material, sino también mi capacidad de creer que podía ser independiente. Pero, irónicamente, fue la necesidad lo que me obligó a descubrir la fuerza que creía no tener. Trabajando sin parar, comencé a ahorrar pequeñas cantidades. Reemplacé mis zapatos gastados por un par mejor. Compré libros para Diego y Sofía. Me inscribí en un curso gratuito de gestión financiera que ofrecía una ONG local. Cada pequeño paso era una victoria. La independencia comenzó a surgir lentamente, como una llama tímida en medio del viento. Enrique pensaba que me estaba destruyendo, pero en realidad me estaba moldeando. El dolor que me causó no me rompió, me educó, me mostró que podía empezar de nuevo, aunque eso significara empezar desde cero. Dicen que las lecciones más valiosas vienen de los momentos más difíciles, y conmigo no fue diferente. Cuando todo se derrumbó, me quedé con 2 opciones: hundirme o nadar. Y poco a poco, me di cuenta de que cada lágrima derramada, cada noche sin dormir y cada humillación escondían una lección que necesitaba aprender para nunca más vivir lo que viví. La primera lección que aprendí fue que nunca volvería a confiar ciegamente en nadie. Sofía era el ejemplo perfecto de cómo una amistad puede convertirse en un arma disfrazada. Me enseñó que, por más dulce que alguien parezca, siempre es bueno observar los pequeños detalles, esos que antes ignoraba. Como cuando sonreía demasiado mientras Enrique hablaba, o cuando sabía más sobre su rutina que yo misma. Ahora, aprendí a establecer límites, a proteger mi espacio y mi confianza como un tesoro. Pero la lección más dolorosa fue sobre la dependencia. Durante años, confié en Enrique para protegerme, guiarme, ayudarme a construir el futuro. Renuncié a todo para seguir sus planes, para vivir en el mundo que él creó. Y cuando me lo quitó todo, descubrí lo peligroso que era depender de otra persona para sustentar mi vida. Ahora, todo era diferente. Volví a estudiar. Tomé cursos que me ayudaron a mejorar mi trabajo y comencé a ahorrar para un futuro que sería solo mío. Si antes el dinero parecía una obligación de Enrique, ahora era la llave de mi libertad. Trabajé duro para que Diego y Sofía vieran que su madre nunca más sería subestimada.
Una vez, Diego me preguntó: «Mamá, ¿por qué tuvimos que pasar por todo esto?». Me detuve por un momento y con la voz cargada de emoción le respondí: «Porque a veces necesitamos caer para aprender a levantarnos». Y eso fue exactamente lo que pasó. Enrique y Sofía pensaron que me habían destruido, pero solo me transformaron. Nunca más dependí emocional ni financieramente de nadie. Aprendí que los amigos pueden ser buenos, pero los límites son mejores. Que confiar es importante, pero desconfiar es esencial. Y que sobre todo, la única persona que puede salvarme soy yo misma. Un año después, aquí estoy, más fuerte, más sabia y con una independencia que nadie jamás podrá quitarme. No he olvidado. ¿Cómo olvidar el día en que me senté en el suelo vacío de un apartamento? Pero, en lugar de llorar, me reconstruí. Enrique y Sofía me enseñaron, de la manera más cruel, que la vida puede desmoronarse en cualquier momento. Ahora, soy mi propio cimiento. Cada logro es mío. Cada paso lo doy por mí misma. La Valeria 2.0 es a prueba de traiciones, chismes y falsedad. Nada ni nadie podrá detenerme. La verdad no solo salió a la luz, sino que se encargó de estrellarse contra todos aquellos que creyeron las mentiras. Durante meses cargué con el peso de ser vista como la exesposa problemática, la mujer que no sabía mantener un matrimonio. Pero ahora, cada noticia nueva sobre Enrique y Sofía era un recordatorio de lo retorcida que había sido la historia que ellos inventaron. La gran revelación llegó un día cualquiera, mientras trabajaba. Una notificación apareció en mi celular, de una antigua vecina que siempre disfrutaba del drama. «Valeria, no lo vas a creer. Enrique y Sofía terminaron. Parece que ella llevaba meses con el entrenador del gimnasio», decía el mensaje, seguido de una secuencia de emojis de risa y asombro. Leí el mensaje 3 veces, tratando de asimilarlo. Sofía, la mujer que construyó todo su castillo sobre mi destrucción, ahora era la razón del fracaso del segundo matrimonio de Enrique. Más tarde supe los detalles. Enrique y Sofía habían tenido una pelea enorme después de que él encontrara mensajes comprometedores de ella con el entrenador. Fue un escándalo que incluyó gritos en el gimnasio y chismes que circularon por el edificio donde ahora vivían juntos. Pero el golpe final vino con el divorcio. Sofía se quedó con el apartamento de Enrique, el mismo destino que él me impuso sin pensarlo 2 veces. Era demasiado irónico como para no reírme. Enrique, tan lleno de certezas que tanto me culpó por todo, ahora estaba probando el veneno de la mujer por la que tiró su vida al basurero. Una amiga que conocía toda mi historia lo resumió perfectamente. Lo que se siembra, se cosecha. Lo más importante fue cómo me sentí al enterarme. Nada, ni rabia ni satisfacción, solo una extraña calma. Enrique y Sofía habían cavado sus propias ruinas y ahora enfrentaban las consecuencias. No me destruyeron. Al contrario, me transformaron en alguien más fuerte. Mientras ellos se hundían en sus elecciones, yo resurgía. La verdad es que Enrique y Sofía no eran más que un capítulo en una historia que, finalmente, había superado. Por mucho tiempo, viví con el corazón cerrado, resguardado tras murallas que yo misma construí. No era por falta de ganas de amar, sino por puro miedo. Miedo a entregarme otra vez, a confiar y ser traicionada, a poner mi corazón en manos de alguien que pudiera destrozarlo como lo hizo Enrique. Me decía que estaba bien así. Mi vida había alcanzado un nuevo equilibrio, aunque frágil. Trabajar, cuidar de Diego y Sofía, estudiar y construir un futuro para ellos era suficiente para llenar mis días. Pero las noches eran más difíciles, demasiado silenciosas, demasiado largas. A veces me preguntaba si algún día podría compartir mi vida con alguien de nuevo. La respuesta siempre llegaba rápido, como un escudo. No lo necesitaba. Sin embargo, el corazón no avisa cuando está listo para comenzar de nuevo. No hace ruido, no da señales claras. Solo va sanando poco a poco, en silencio. Y sin darme cuenta,
Empecé a sentir pequeños cambios. Una sonrisa más ligera aquí, una risa espontánea allá. Momentos en los que me sorprendía pensando, tal vez todavía puedo permitirme ser feliz. Pero aún así, no buscaba nada. Estaba satisfecha con mi libertad, con el control que ahora tenía sobre mi vida. No tenía prisa ni expectativas. Mi corazón había dejado de ser prisionero del miedo, pero tampoco era una puerta abierta para cualquiera. Lo que no sabía era que, a veces, la vida tiene planes diferentes a los nuestros. Fue entonces cuando sucedió. Estaba en el centro histórico de Ciudad de México, atrasada para una reunión de trabajo. Llevaba una pila de papeles en una mano y un café en la otra, tratando de no derramar nada mientras caminaba apresurada por las concurridas calles. En mi prisa, tropecé con una piedra suelta en la acera. El resultado, mi café salió disparado, impactando directamente en el pecho de alguien. «¡Dios mío, perdón!», exclamé sin atreverme a mirar el desastre que acababa de causar. Cuando levanté la vista, ahí estaba, Alejandro. Lo primero que noté fue su sonrisa. Era una sonrisa cálida, despreocupada, como si el mundo entero hubiera desacelerado para él en ese instante. Miró su camisa empapada de café, soltó una pequeña risa y respondió: «Bueno, creo que acabas de darme una buena excusa para invitarte a otro café». Mi reacción fue una mezcla de querer reír por lo absurdo de la situación y desaparecer de pura vergüenza, pero él no parecía molesto. Alejandro tenía esa calma que irradiaba confianza sin esfuerzo, como alguien que no necesita demostrar nada. Mientras intentaba limpiar el desastre con la manga de mi blusa, volví a disculparme. «Déjame pagarte la limpieza de la camisa. Fue completamente mi culpa». Él negó con la cabeza, aún sonriendo. «Si me dejas invitarte otro café, estamos a mano». Y así comenzó todo. Nos sentamos en una pequeña mesa de su café, un lugar acogedor con mesas de madera y el aroma a pan recién horneado llenando el aire. Hablamos como si nos conociéramos desde hacía años. Había algo en él que era diferente. Alejandro no tenía prisa, no parecía interesado en impresionar, y aún así me hizo reír como no lo hacía en mucho tiempo. No sabía entonces que ese encuentro sería el inicio de algo que ni siquiera sabía que necesitaba. Alejandro era todo lo que Enrique nunca fue, y quizá por eso logró tocar algo dentro de mí. No estaba lista para admitirlo al principio. Después de todo, mi primer instinto era mantener la distancia. Pero Alejandro tenía algo especial. Sabía esperar, sabía escuchar, y sobre todo, no intentaba ser nada más que él mismo. Desde ese día en el café, nuestras conversaciones se volvieron frecuentes. Al principio, pasaba por su pequeño café por simple gratitud. Luego, porque estar ahí me hacía bien. Alejandro tenía una manera de hacer que el día se sintiera más ligero, como si nada fuera tan complicado que no pudiera solucionarse con una buena charla y un café caliente. «Tienes una historia en los ojos, Valeria. Se nota que has cargado con mucho peso», me dijo una tarde mientras me servía un pan dulce que él mismo había preparado. No estaba acostumbrada a que alguien me mirara tan de cerca y viera más allá de mis palabras. Dudé, pero por primera vez en mucho tiempo me sentí lo suficientemente segura para contar mi historia. Sobre Enrique, Sofía, la traición y cómo tuve que reconstruir mi vida desde cero. Alejandro me escuchó en silencio, sin interrupciones ni juicios. Cuando terminé, esperé alguna reacción, lástima, sorpresa o incluso consejos que no había pedido. Pero todo lo que dijo fue: «Eres increíble por haber pasado por todo eso y seguir aquí, más fuerte». En ese momento, algo dentro de mí cambió. Por primera vez, no me sentí pequeña al lado de alguien. No me sentí como una carga o un proyecto inconcluso. Alejandro no quería salvarme, moldearme ni corregir mis cicatrices. Quería conocerme tal y como era. Sin darme cuenta, comencé a bajar la guardia. No me presionaba, no forzaba nada, solo dejaba que las cosas fluyeran a su propio ritmo. Y en medio de nuestras conversaciones, risas y cafés, me di cuenta de algo que me asustó.
Por primera vez en años me sentía segura y feliz junto a alguien. Con Alejandro, todo parecía diferente. No había prisas, ni exigencias, ni ese peso sofocante que solía sentir cuando estaba con Enrique. Él era como una brisa ligera después de una larga tormenta, pero no una brisa que venía a llevarme consigo, sino una que estaba allí para caminar a mi lado, y eso, por sí solo, era transformador. Pasar tiempo con él me hizo redescubrir cosas que había olvidado. Comencé a reír de nuevo, no de manera controlada o educada, sino a reír con ganas, de esas risas que duelen en el pecho de tan sinceras. Alejandro tenía el don de encontrar humor en las cosas más simples, y ese don era contagioso. No te das cuenta de lo fuerte que eres, Valeria. La mayoría habría renunciado en el camino, pero tú estás aquí, reconstruyendo tu vida, me dijo una noche, mientras mirábamos las luces de la ciudad desde una plaza en el centro histórico. Tal vez simplemente no sabía que rendirme era una opción. Bromeé, pero había algo de verdad en mi respuesta. Sonrió, una sonrisa que me calentaba el alma, y en ese momento comprendí que algo en mí había cambiado. No era solo Alejandro, era yo. Por primera vez, me veía a través de los ojos de alguien que realmente me valoraba, sin segundas intenciones ni intereses ocultos. No quería salvarme, quería acompañarme. Me tomó tiempo aceptar que me estaba enamorando, pero lo más importante fue que, antes de enamorarme de él, me estaba reencontrando conmigo misma. Con Alejandro, entendí que el amor no tenía que ser un campo de batalla, que no debía doler ni exigir más de lo que podía dar. Él me enseñó, sin siquiera intentarlo, que el amor verdadero es ligero, constructivo y que no necesita costarnos nuestra paz. Un día, mientras caminábamos por la calle, tomó mi mano. Fue un gesto simple, pero tan significativo que mi corazón casi se detuvo. Me miró y dijo: «No importa dónde hayas estado, Valeria. Lo que importa es hacia dónde quieres ir ahora». Y supe, en ese momento, que finalmente podía dejar el pasado atrás. Alejandro no era perfecto, pero era perfecto para mí. Alejandro y yo comenzamos como amigos, pero era imposible negar lo que sentíamos. No hubo prisas, solo un flujo natural que nos acercaba cada vez más. Respetaba mis cicatrices, y de algún modo, transformaba el dolor que cargaba en algo más ligero, casi soportable. Por eso, unos meses después, cuando me propuso mudarme a su casa, me tomó por sorpresa. Estábamos sentados en su cafetería, junto a la ventana que daba a una calle concurrida. Me miró con esa calma tan característica suya. «Valeria, ¿has pensado en vivir conmigo?» Guardé silencio por unos segundos. La propuesta era sencilla, pero las palabras tenían un peso enorme. Mi primera reacción fue dudar. Mi independencia era un logro reciente y preciado. Pero antes de que pudiera decir algo, Alejandro continuó: «No quiero que renuncies a nada. Tus sueños, tu trabajo, todo lo que has construido. Eso es lo que te hace increíble. Solo quiero ser parte de eso, no quitártelo». Esas palabras me tranquilizaron. Alejandro era tan diferente a todo lo que conocía, tan genuino, que era difícil no creerle. Unas semanas después, con Diego y Sofía a mi lado, llevé mis pocas cajas a la casa de Alejandro. Era una casa modesta, pero llena de personalidad, igual que él. En el momento en que cruzamos la puerta, algo dentro de mí cambió. Por primera vez, no era solo un techo, era un hogar. Los detalles marcaron la diferencia. Diego y Sofía tuvieron habitaciones propias, decoradas con cariño por Alejandro, quien se aseguraba de involucrar a los niños en cada elección. «¿Qué color crees que te queda mejor, Diego?», les preguntó mientras miraba una paleta de colores. Ver a mis hijos sonreír y sentirse cómodos fue un bálsamo para mi corazón. Entré en nuestro cuarto con Alejandro y miré a mi alrededor. No era solo el espacio físico, era la paz que sentía allí, la certeza de que, finalmente, mi corazón había encontrado un lugar donde descansar.
Alejandro no era solo mi compañero, era mi apoyo, mi impulso y, en muchos sentidos, mi mayor motivador. Por primera vez, estaba en una relación donde no había competencia, manipulación ni juegos de poder. Todo era tan simple y natural que, a veces, me preguntaba cómo había pasado tantos años creyendo que amor y sacrificio eran sinónimos. Durante una cena tranquila en casa, le conté sobre un sueño que había mantenido escondido por mucho tiempo: abrir mi propia clínica de estética. Era un deseo antiguo, pero siempre parecía imposible. Primero porque Enrique nunca me apoyó, luego porque el caos de mi vida no me permitía pensar en algo tan ambicioso. Es algo tonto, pero siempre he querido tener mi propio espacio para ayudar a las mujeres a sentirse bien consigo mismas. Alejandro dejó el tenedor sobre la mesa, me miró con esa sonrisa serena que parecía ver a través de mí y respondió: «Eso no es tonto, Valeria. Es increíble. Hagámoslo juntos». Al principio, pensé que era solo una forma de animarme, pero Alejandro no era de ese tipo. Comenzó a ayudarme a planificar, a ahorrar, a organizar mis horarios para que pudiera tomar cursos de especialización mientras trabajaba. No había prisa ni presión, solo apoyo. Cuando logré ahorrar lo suficiente para alquilar un pequeño espacio, Alejandro se aseguró de estar a mi lado en cada etapa. Me ayudó a pintar las paredes, a elegir los muebles y hasta a colgar los cuadros que decoré con frases inspiradoras. «Este lugar tiene tu esencia, Valeria», dijo, tomando mis manos mientras observábamos el espacio finalmente listo. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que lo hiciste realidad. Pero él no sabía que su presencia fue lo que me dio el valor para seguir adelante. Alejandro no hacía grandes gestos para demostrar su amor. Era el hombre que sostenía la escalera mientras yo pintaba, que recogía los juguetes de los niños, para que pudiera trabajar tranquila, y que creía en mí cuando yo misma dudaba. Con él, aprendí que el amor verdadero es eso: alguien que te impulsa, que camina a tu lado y que celebra tus logros como si fueran suyos. 2 años después de que mi vida se desmoronara, estaba en un lugar que nunca imaginé alcanzar, feliz, plena y enamorada nuevamente. Era una soleada mañana de domingo, y Alejandro había sugerido un paseo por el parque, algo que solíamos hacer con Diego y Sofía los fines de semana, pero esta vez insistió en que fuéramos solo nosotros dos. «Te mereces un día libre de los niños», dijo con una sonrisa pícara. No sabía que ese día sería mucho más que un simple paseo. Caminamos por el parque, conversando de todo y de nada, como siempre hacíamos. Alejandro tomó mi mano, un gesto tan natural para él, pero que todavía hacía que mi corazón latiera con fuerza. Nos detuvimos cerca de un lago tranquilo, donde el reflejo de los árboles se movía suavemente sobre el agua. Me miró con una seriedad que no mostraba a menudo. «Valeria, ¿recuerdas cuando me dijiste que nunca habías tenido un final feliz?» Sonreí, algo confundida, y respondí: «Claro que lo recuerdo. Pensaba que los finales felices eran cosa de películas». Soltó una risa suave y continuó: «Bueno, creo que tú mereces un final feliz, pero contigo no quiero que sea solo un final. Quiero que sea el comienzo de una nueva historia». Antes de que pudiera decir algo, Alejandro se arrodilló, sacando de su bolsillo una pequeña caja con un anillo sencillo pero hermoso, que reflejaba todo el amor que habíamos construido juntos. «Valeria, mereces el mundo, y quiero ser el hombre a tu lado para asegurarte de que lo tengas. ¿Te casarías conmigo?» Me quedé sin palabras. El peso del momento me golpeó como una ola, pero al mismo tiempo sentí una ligereza, una certeza que nunca había experimentado antes. Por primera vez, mi respuesta llegó sin dudar, sin miedo. Sí. La gente alrededor empezó a aplaudir, pero yo solo podía concentrarme en el rostro de Alejandro, en el brillo de sus ojos, en la felicidad tan genuina que casi dolía. Hoy, somos compañeros en la vida y en los negocios. Mi clínica prospera. Diego y Sofía tienen un hogar donde son amados, y finalmente descubrí lo que significa vivir en paz. No, mi vida no es un cuento de hadas. Es real,
con desafíos y días difíciles, pero esta vez el final feliz es mío. ¿Y la Mariana que sufrió, lloró y fue traicionada? Ella renació, y ahora es más fuerte que nunca. ¿Y tú, amiga, alguna vez confiaste en alguien que terminó destruyendo tu vida? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios, deja tu like y suscríbete para seguir más historias reales de superación como esta. Y no olvides activar la campanita para no perderte ningún detalle de los próximos capítulos.